Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, no solo fue estratega y seductora, fue también heredera de un trono manchado por el incesto, el asesinato ritual y el culto a los placeres más extremos. Mandó matar a sus hermanos, sedujo a dos de los hombres más poderosos de Roma, fundó una sociedad secreta de rituales eróticos y diseñó su muerte como un acto de alquimia sagrada. Esta no es la historia de una reina trágica, es la crónica de una mujer que hizo del veneno, el sexo y la muerte sus verdaderos instrumentos de poder. El cuerpo de un Ptolomeo yace envuelto en lino, inmóvil sobre una losa de piedra fría. Alrededor, sacerdotes egipcios entonan cánticos fúnebres mientras el incienso espeso flota como un velo entre columnas grabadas con jeroglíficos. Al fondo, casi oculta entre los pilares, una niña observa en silencio, no llora, no tiembla. Solo clava la mirada con una madurez inquietante. Es Cleopatra, hija del rey, aún no reina, pero ya despierta al espectáculo que será su vida. La muerte como preludio del poder. Esa escena, apenas recordada por los cronistas romanos, fue el inicio de una cadena de sangre que marcaría su reinado. En la dinastía ptolemaica, de origen macedonio, no egipcio, la muerte no era una tragedia, era una herramienta de sucesión. En esa corte, la sangre era más delgada que el trono, y el incesto era doctrina. Cleopatra lo entendió pronto. Para sobrevivir en su linaje había que aprender a eliminar antes de que te eliminaran. Desde niña presenció traiciones entre sus propios hermanos, banquetes donde el veneno corría más rápido que el vino, y celebraciones religiosas donde las miradas se afilaban más que las dagas. La herencia no se heredaba, se usurpaba. Los Ptolomeos se casaban entre sí no por amor ni por tradición, sino por mantener pura una línea de sangre que creían divina. Cleopatra supo desde muy temprano que el afecto era una debilidad y la piedad, un lujo que no podía permitirse. Cada noche, según algunos textos fragmentarios, tenía visiones de su madre llorando sangre y de su padre convertido en estatua sin lengua. A partir de entonces, dejó de soñar con el amor y empezó a estudiar el silencio. Cuando el viejo Ptolomeo XII murió, el caos se desató. El testamento dejaba a Cleopatra compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, apenas un niño. Pero compartir, en Alejandría, era una palabra vacía. Pronto se desató una guerra civil. Los partidarios del joven rey intentaron desplazar a Cleopatra del poder, forzándola al exilio. Pero ella no era simplemente una princesa caída en desgracia. Volvió con ejércitos, oro y con Julio César. Roma ya miraba a Egipto como una fruta madura, lista para caer en sus manos. Cleopatra supo seducir al conquistador, pero también al político. No solo se convirtió en su aliada militar, sino también en su amante. De aquel pacto nació Cesarión y también la caída definitiva de sus rivales. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, durante una de las batallas por el control de Alejandría. Oficialmente, fue un accidente. Pero los historiadores más osados apuntan a que sus propias tropas fueron manipuladas para abandonarlo en medio del río. Cleopatra no derramó una sola lágrima. Más tarde, se casaría con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV, como dictaba la tradición. A él, sin embargo, lo envenenó en silencio, poco después del nacimiento de Cesarión. Era un obstáculo, un heredero legítimo que podía dividir el trono. Lo eliminó sin escándalo, sin proceso, sin ceremonia. Solo quedó una copa vacía y una reina cada vez más sola, pero invulnerable. En paralelo fue tejiendo una red de lealtades invisibles. Tenía en su corte una decena de sirvientes que solo le hablaban al oído. Eunucos que recorrían los pasillos con mensajes cifrados.
alquimistas que preparaban brebajes oscuros bajo las columnas del templo de Serapis. La realeza ya no se sustentaba en la divinidad heredada, sino en la capacidad de Cleopatra de eliminar, seducir, esconder y reinar. Una noche sin luna, Cleopatra se sentó sola frente a un espejo de cobre bruñido. En sus labios aplicaba un ungüento compuesto por ceniza de loto, aceite de mirra y un polvo carmesí traído del desierto. Se miró durante minutos, en silencio. Según un sirviente que espió desde la cortina, pronunció en voz baja una frase que él nunca olvidó. No hay herencia sin sangre. Esa noche, mandó reforzar la guardia en las habitaciones de su hermana Arsínoe, entonces exiliada, y redactó cartas secretas a embajadores leales. Estaba claro, todo obstáculo sería removido. El capítulo final de esa cadena fue la muerte de Ptolomeo XIV, el niño que compartía con ella la sangre y el trono. Murió mientras dormía. No se celebró funeral público. El rumor fue apagado antes de que encendiera. Y en el palacio, todo siguió como si nada hubiera ocurrido. Cleopatra no se inmutó. La corte tampoco. Nadie preguntó. Esa fue la marca de su reinado desde el principio. Una mujer que supo matar sin levantar sospechas, que convirtió la dinastía más decadente de Egipto en su instrumento personal y que selló su poder en un trono sostenido por venenos, silencio y la sangre de su propia sangre. El humo espeso del incienso llenaba la sala como una niebla perfumada, mientras los músicos templaban cuerdas con dedos untados en aceites y las esclavas danzaban lentamente en un ritmo que no era del cuerpo, sino del sueño. En el centro del salón, sobre una tarima baja adornada con pétalos de flor de loto y piel de gacela, Cleopatra estaba sentada como una diosa viva. Vestía una túnica translúcida y sobre su frente brillaba una diadema con la figura de Isis, madre, reina y hechicera. El banquete no era una cena, era un rito, un escenario donde el poder no se gritaba, se insinuaba, donde el vino no embriagaba, envenenaba, donde la reina no ofrecía pan, sino éxtasis. Era su forma de reinar, desde el deseo. A diferencia de las reinas tradicionales, que gobernaban desde el trono o el templo, Cleopatra lo hacía desde la carne. Convertía cada gesto en una ceremonia, cada palabra en un conjuro. En sus celebraciones, los sentidos eran llevados al límite. Perfumes que alteraban el juicio, platos especiados con sustancia psicoactivas, músicas repetitivas que inducían al trance. Detrás de la opulencia había una técnica, la manipulación de los cuerpos, de las emociones, del tiempo. Cleopatra comprendía mejor que nadie que el placer, cuando es absoluto, convierte al más orgulloso en esclavo. Y ella no solo ofrecía placer, lo diseñaba. Sus costumbres eran estudiadas en secreto por los embajadores romanos, que intentaban descifrar si aquel estilo de vida era simple decadencia oriental o una forma más sofisticada de control. Las respuestas eran confusas. Cleopatra tenía una colección privada de esencias y sustancias traídas desde Persia, Arabia, Etiopía e incluso India. En sus perfumerías, ocultas entre muros del palacio, se elaboraban bálsamos que mezclaban extractos de mandrágora, cannabis egipcio, mirra, beleño y resinas aromáticas. Algunos de estos aceites se aplicaban en zonas específicas del cuerpo, activando calor, sudoración e incluso estados de euforia. Otros se difundían en el ambiente, como neblina invisible que alteraba el juicio de los presentes. Las fórmulas eran transmitidas solo a sacerdotisas leales, muchas de las cuales no sabían escribir, para impedir que el secreto saliera de las paredes reales. Pero el goce no era solo químico. Cleopatra era una arquitecta de lo simbólico. Durante ciertos rituales se presentaba desnuda,
cubierta solo con pintura de oro líquido, como si fuera una estatua viviente de Afrodita. Su cuerpo no era un objeto pasivo, era un mensaje, una afirmación de divinidad. En otras ocasiones se hacía llevar en procesión, reclinada sobre un leopardo disecado, mientras esclavos descalzos esparcían pétalos ante su paso, y un niño la coronaba con uvas frescas. El pueblo, dividido entre el asombro y el miedo, comenzaba a creer que la reina no era del todo humana. Dentro de su círculo íntimo, había eunucos entrenados exclusivamente para la adoración sensorial. Hombres castrados desde la infancia, instruidos en canto, masaje y en el arte de leer los gestos de Cleopatra como si fueran los signos del cielo. Ellos sabían cuándo acercar el vino, cuándo ajustar el incienso, cuándo retirarse sin ser llamados. También estaban las esclavas del Círculo Rojo, mujeres jóvenes, instruidas en danza ritual, lenguas extranjeras y la manipulación de miradas. Ellas no eran concubinas, eran instrumentos de poder. Una noche, un enviado romano, joven, altivo, de familia patricia, fue invitado al palacio de Alejandría. Se creía preparado para resistir la fama de la reina, convencido de que todo era teatro oriental, sin substancia. Durante el banquete se le sirvió un vino oscuro, especiado, distinto al que tomaban los demás. Cleopatra lo miró sin hablar. El joven cayó en un trance leve, y esa misma noche, en su informe secreto a Roma, escribió frases incoherentes, comparándola con una aparición, un hechizo, un animal celestial. Al amanecer, fue hallado desmayado en sus aposentos. Nunca regresó a su patria. Algunos dicen que se quedó en Egipto, vagando por los mercados como un mendigo sonriente. Otros, que su cuerpo fue arrojado al mar. Cleopatra comprendía que el placer, cuando se convierte en estrategia, es más eficaz que la espada, porque no necesita justificar la muerte. Basta con regalar el olvido. Según ciertos archivos nunca oficiales, algunos de sus banquetes más privados eran verdaderas pruebas de lealtad. Se repartían copas diferentes y solo sobrevivían aquellos cuyas miradas no temblaban. En ese mundo de delirio controlado, cada respiración era vigilada, cada jadeo, anotado. Cleopatra no buscaba compañía, buscaba sumisión, y así gobernaba, no desde la guerra, sino desde el deseo. En su palacio, el poder tenía aroma a mirra, sabor a vino especiado y sonido de flautas nocturnas. El templo del placer no era un lugar, era su trono invisible, y todo el que cruzaba su umbral quedaba marcado para siempre. La multitud se arremolinaba frente al templo de Artemisa en Éfeso, uno de los santuarios más sagrados del mundo antiguo. En lo alto de las escalinatas de mármol, entre columnas cubiertas de guirnaldas, apareció Arsínoe Cuartreo, hermana menor de Cleopatra, con la cabeza cubierta por un velo blanco, símbolo de pureza y protección divina. Su presencia, aún en el exilio, era un peligro para el trono alejandrino. Hablaba en nombre de los dioses, invocaba la sangre real egipcia y era aclamada por el pueblo griego como la legítima reina. Mientras tanto, en Alejandría, Cleopatra observaba la escena a través de informes secretos traídos por emisarios y espías. Su mandíbula no tembló, pero su voz, al dictar la orden definitiva, fue más fría que cualquier veneno. Que Artemisa no impida lo que yo ya he decidido. El conflicto era evidente. Asesinar a una hermana ya exiliada, protegida por la divinidad, no solo desafiaba la moral, sino las normas religiosas del mundo helénico. Pero Cleopatra no creía en dioses que no fueran útiles. Para ella, Arsínoe no era una hermana, era una grieta, un recordatorio de que su poder no era absoluto, y en su mundo, el poder debía ser sin fisuras.
Si la sangre se interponía, debía ser derramada. La historia entre ambas hermanas era tan antigua como amarga. Cuando Cleopatra fue expulsada brevemente del trono, Arsínoe tomó partido por Ptolomeo XIII, conspirando para eliminarla. Pero el regreso de Cleopatra, con el respaldo de Julio César y el fuego de la guerra, lo cambió todo. Arsínoe fue capturada y, en un gesto de magnanimidad fingida, enviada al exilio religioso. En Éfeso, se convirtió en una figura simbólica de resistencia. Su popularidad crecía con cada peregrino que la escuchaba hablar. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba debilitaba la imagen de su hermana. Cleopatra no podía permitir eso. No bastaba con el silencio. Necesitaba borrarla de la historia. Para ello, utilizó el instrumento más efectivo, Marco Antonio. Por entonces, a un aliado y amante fiel, el general romano fue convencido, algunos dicen que hechizado, para autorizar la ejecución de Arsínoe dentro del propio templo de Artemisa. Fue un acto sin precedentes, matar dentro de un recinto sagrado, un crimen ante los dioses, pero también un mensaje. No había lugar seguro, no había Dios lo suficientemente poderoso, no existía refugio que pudiera resistir el alcance de Cleopatra. Ese crimen marcó un antes y un después. La comunidad helénica se escandalizó y la figura de Cleopatra comenzó a tornarse cada vez más temida. En los pasillos de su palacio comenzaron a circular rumores sobre nuevas prácticas. Rituales punitivos en las mazmorras, sirvientas desaparecidas, animales sacrificados durante los solsticios. Algunos antiguos textos, censurados por Roma, afirman que tras la ejecución de Arsínoe, Cleopatra instauró un culto secreto en honor a una versión oscura de Isis, donde el sacrificio de sangre era símbolo de renovación del poder. El templo de Artemisa quedó profanado para siempre. Las sacerdotisas fueron silenciadas. La ciudad, aunque oficialmente aliada de Roma, comenzó a susurrar el nombre de la reina como si se tratara de una deidad temible. En la cámara más interna del Palacio de Alejandría, Cleopatra meditaba frente a un altar donde reposaba un corazón animal sobre una bandeja de ónix negro. Las antorchas proyectaban sombras que parecían danzar con ella. En su rostro no había remordimiento, solo cálculo. A sus pies, un sirviente leía los registros de las reacciones en Éfeso. Ella los escuchaba con los ojos cerrados, como quien escucha una melodía lejana. En un momento, abrió los ojos y dijo, en voz baja pero firme, «Los dioses que no sangran, no sirven». Esa noche, en la intimidad de su baño ritual, pidió que la ungieran con aceites rojos, mezclados con polvo de escarabajo y mirra negra. Mientras sus sirvientas la cubrían, murmuraban oraciones que nadie más entendía. La reina había cruzado un umbral. Ya no era solo política, ni amante, ni madre. Era otra cosa, algo más allá de lo humano. Marco Antonio, al recibir la noticia de la ejecución cumplida, no dijo palabra, pero sus gestos comenzaron a cambiar. Dormía menos, bebía más. En su mirada se instaló una sombra, como si hubiera visto algo que lo había desarmado por dentro. Tal vez, por primera vez, entendió con quién compartía su cama. El capítulo cerró para Egipto con una certeza. Cleopatra ya no era una reina entre reyes. Era un abismo vestido de seda, una mujer que borraba a los suyos para mantenerse eterna. Y con cada asesinato, su trono se volvía más sólido y más maldito. Cleopatra emergía lentamente de un baño de leche de burra mezclada con esencias de loto, envuelta en una piel de leopardo, como una sacerdotisa de otro tiempo. No era simplemente una reina preparándose para una velada. Era una estratega, una psicóloga del deseo, una mujer entrenada para dominar cuerpos y voluntades. Aquella noche
Su objetivo no era una ceremonia, ni un discurso, ni una guerra declarada. Era Marco Antonio, un general romano, rudo, orgulloso, victorioso, pero vulnerable. Cleopatra lo sabía. Sabía leer en los hombres sus vacíos más profundos. Lo que él ansiaba no era poder, ya lo tenía, sino fe. Una mujer que lo hiciera sentir eterno. Y ella se convirtió en eso. Su primera aparición ante él fue un acto ceremonial más que un encuentro. Llegó a Tarso navegando por el río en una barcaza dorada, ataviada como Afrodita, rodeada de jóvenes sirvientes disfrazados de dioses menores. La escena no era solo bella, era deliberada, diseñada para grabarse en la mente del romano como un despertar místico. Antonio, borracho de gloria y vino, cayó en su red sin luchar. Pero lo que ocurrió después no fue un romance cualquiera. Fue una alianza oscura, una transacción de cuerpos y símbolos. Cleopatra no le ofreció amor, le ofreció un papel en un drama mitológico del que no podría escapar. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio se convirtió en una fusión de erotismo, política y religión. Ella no lo sedujo con ternura ni promesas. Lo condujo a través de un camino ritual en el que cada placer era también una entrega de poder. Fundaron una sociedad secreta, la sociedad de los bebedores inimitables. A primera vista, parecía una excéntrica agrupación de placer. Banquetes que duraban días, competiciones de excesos, orgías veladas por incienso espeso. Pero detrás de los placeres se escondía algo más inquietante. Un pacto de rendición simbólica, donde Marco Antonio se arrodillaba, literal y metafóricamente, ante la mujer que había elegido representarse como Afrodita encarnada. Cleopatra, según los textos más oscuros, no solo controlaba el cuerpo del general, sino también sus humores, sus decisiones, sus miedos. Él la veía como una diosa real, y ella actuaba como tal. En los rituales privados, lo vestía con túnicas rituales, lo cubría de aceites y le susurraba profecías al oído. Había noches en que sacrificaban animales pequeños para sellar sus votos, mezclaban su sangre con vino y se prometían reinos bajo la luna. Antonio comenzó a tomar decisiones militares, influenciado por los oráculos egipcios que Cleopatra le presentaba. Se apartó del Senado romano, desafió a Octavio y construyó un nuevo poder en el este, uno no basado en la lógica romana, sino en el delirio simbólico egipcio. Las fronteras entre el amor, la sumisión, la religión y la política se desvanecieron. Cleopatra no solo era su amante, era su diosa, su dueña, su visión de eternidad. En los pasillos de Roma comenzaban a decir que Antonio ya no era romano, sino un esclavo coronado por una hechicera extranjera. Pero el dominio que Cleopatra ejercía no era invisible. Comenzaron a surgir consecuencias. Marco Antonio, llevado por su obsesión, ordenó la ejecución de un senador romano que se había burlado de la reina. Lo hizo sin juicio, sin deliberación, solo con una orden susurrada por ella. Ese acto marcó el punto de no retorno. Ya no era un general que amaba a una reina. Era un hombre poseído por ella. En las calles de Roma, los rumores se convirtieron en odio. Octavio, heredero de César, no solo lo declaró traidor, lo declaró corrupto, perdido, devorado por la brujería de una mujer oriental. En Alejandría, Cleopatra comenzaba a parecerse cada vez más a las deidades que representaba. Se dice que mandó construir una sala privada donde solo ella y Marco Antonio podían entrar, decorada con símbolos astrológicos y frescos que mostraban escenas mitológicas en las que ambos eran inmortales. En el centro de esa sala había un altar de marfil donde ella, desnuda y coronada por una serpiente de obsidiana, ofrecía oraciones al cosmos, mientras Antonio recitaba antiguos versos aprendidos de memoria.
era más que sexo. Era una liturgia de poder absoluto. El capítulo se cierra con una imagen sombría. Octavio, en Roma, recibiendo informes de sus espías. En sus manos, una carta de Antonio que juraba amor eterno a Cleopatra, firmada con sangre. Octavio la arruga sin leerla completa. No necesita hacerlo. Ya ha decidido. Ha encontrado la excusa perfecta para la guerra. La seducción se ha convertido en un acto de guerra. Y Cleopatra, con su sonrisa de diosa, ha sellado el destino de su reino y de su amante. Una esclava convulsiona lentamente sobre un tapiz de lino desgastado, sus ojos en blanco, la boca entreabierta por un grito que nunca termina de salir. A su alrededor, el silencio. Cleopatra observa desde un banco de ébano, con la mirada fija, sin pestañear, mientras un escriba anota los efectos del veneno en un rollo de papiro. El líquido ingerido por la víctima es una mezcla exacta de belladona, extracto de hiedra negra y resina de ciprés. La reina no busca venganza. No es un castigo, es ciencia, es arte, es control. Ese cuerpo que muere lentamente frente a ella no es humano, es un experimento, porque Cleopatra no teme a la muerte, la estudia, la disecciona, la domestica, y ahora, con el enemigo marchando hacia Alejandría, sabe que se acerca el momento de elegir su último acto y su último veneno. El conflicto no es si morirá, sino cómo. Cleopatra no permitirá que Roma la capture como un trofeo. No será arrastrada por las calles de una ciudad enemiga, humillada ante un pueblo ignorante de su divinidad. Si ha de morir, será bajo sus propios términos, con su propio veneno, en su propio escenario ritual. La muerte, para ella, es una forma de alquimia, y ha comenzado su preparación. Bajo el palacio de Alejandría, en salas húmedas y selladas a los ojos del mundo, Cleopatra había construido un santuario oculto al que solo accedían sus sacerdotisas y alquimistas personales. Allí, entre estanterías de barro y frascos sellados con cera negra, yacían los secretos más oscuros de la reina. Venenos preparados con precisión quirúrgica, pergaminos con fórmulas olvidadas, instrumentos de prueba traídos de Persia, Babilonia, Nubia. Desde hacía años, experimentaba con mezclas de serpientes, esporas de hongos, secreciones de sapo y combinaciones de metales pesados. No se trataba solo de matar, sino de comprender la frontera entre el dolor, el éxtasis y el tránsito. La tradición la había instruido en los secretos del libro de Thoth, texto místico que afirmaba contener el conocimiento supremo sobre el alma y la muerte. Con la ayuda de sus asesores, había descifrado pasajes perdidos, aprendido a conservar la conciencia en el umbral del fin y a prolongar el sufrimiento si así lo deseaba. Algunos escritos hablan de un elixir que podía provocar visiones antes de la muerte, permitiendo a quien lo bebía ver su reflejo en el otro mundo. Cleopatra no buscaba un veneno rápido, sino un tránsito divino. La muerte debía ser un acto teatral, ceremonial, superior, y no solo para ella, también para Antonio. Cuando el ejército de Octavio se acercó a Alejandría, ella ya había ensayado su muerte decenas de veces. Había hecho que sus sirvientas probaran distintas dosis. Había dormido con serpientes en su lecho, dejándolas deslizarse sobre su piel, acostumbrándose a su aliento. Había meditado en la cámara de piedra, donde una estatua de Isis sostenía un cuenco vacío. Allí, en la penumbra, comprendió que el verdadero poder no era el dominio sobre un imperio, sino la capacidad de elegir cuándo y cómo dejar de existir. Una tarde, cuando la ciudad ya olía a derrota, una caja de madera fue colocada en el centro de sus aposentos. Dentro, envuelta en hojas de higuera húmedas, dormía una cobra egipcia. Cleopatra la contempló como a una criatura sagrada. Le susurró palabras en lengua antigua,
y acarició su piel como si fuera una joya viviente. A su alrededor, el palacio comenzaba a vaciarse. Los últimos leales huían. Antonio, devastado tras una derrota humillante, había intentado quitarse la vida con su propia espada. Y agonizaba en otra sala. Cuando lo llevaron ante ella, moribundo, lo hizo acostar sobre cojines perfumados y le tomó la mano hasta que exhaló por última vez. Después, se lavó las manos en leche de mirra, se perfumó con nardo, se puso su corona de oro y se retiró a su cámara final. No fue apresurada. Escribió una última carta para Octavio, en la que le rogaba ser enterrada junto a Marco Antonio. Luego, mandó cerrar las puertas. Las sirvientas que la acompañaban sabían su papel. Una de ellas le ofreció una mezcla líquida en una copa de obsidiana. La otra le presentó la serpiente. La reina bebió. Tomó a la cobra entre las manos, la llevó suavemente al pecho. Dicen que apenas gimió, que su cuerpo no tembló, que murió en silencio, con una leve sonrisa. Cuando Octavio irrumpió en el palacio, todo estaba en calma. En la cámara, la reina yacía inmóvil, con la corona aún sobre la frente, una lágrima de veneno en la comisura de los labios y una serpiente enrollada a sus pies. 2 sirvientas estaban muertas junto a ella. No había testigos. No hubo discurso. Solo el aroma penetrante de mirra, almizcle y sangre seca. Así selló Cleopatra su último acto. No fue capturada, no fue humillada, fue dueña de su propia desaparición. Y con ella murió algo más que una reina. Murió un imperio, una era, un mito. Pero también nació una leyenda que jamás pudo ser destruida por sus enemigos. Porque mientras los reinos caen, las diosas inventadas por sí mismas no mueren, simplemente se ocultan. El Palacio Real de Alejandría yacía en un silencio sobrenatural. Los corredores, antes saturados por el eco de los pasos dorados, estaban ahora cubiertos de polvo y sombras. Los muros de mármol aún rezumaban los aromas secos de mirra, canela y resina sagrada. Octavio, el futuro emperador Augusto, avanzaba por entre los vestigios de una civilización que no comprendía. No era simplemente la caída de una ciudad, era la aniquilación de un mundo. Los sirvientes se habían esfumado. Las sacerdotisas se habían encerrado en los templos. El aire mismo parecía haber sido vaciado de vida. Y al entrar en la cámara principal, Octavio no halló una reina derrotada, sino una escena sagrada. Cleopatra, tendida sobre su lecho ceremonial, flanqueada por 2 figuras femeninas sin vida, con los ojos aún húmedos por el éxtasis del veneno. Nada en esa escena sugería desesperación. No había rastros de forcejeo, de miedo, de huida. Lo que se encontró fue un ritual perfecto, un acto final minuciosamente coreografiado por la mente más brillante y más oscura de su tiempo. Ella no se había quitado la vida en un arrebato. Había ofrecido su muerte como una ofrenda, como un conjuro, como un gesto de venganza última, privar a Roma del espectáculo de su humillación. Octavio supo en ese instante que no había vencido a una mujer, sino que había sido testigo de una invocación, porque Cleopatra no se dejó derrotar, se convirtió en maldición. Tras la muerte de Cleopatra, el imperio egipcio, la última gran potencia del mundo antiguo independiente de Roma, fue absorbido como una provincia más. Octavio quiso borrar todo rastro de su poder, de su misterio, de su influencia. Ordenó destruir documentos, sellar los templos que ella había fundado y suprimir todo símbolo que evocara su imagen. Pero cuanto más intentaban erradicarla, más profundamente se enraizaba en la memoria colectiva. Su cuerpo nunca fue hallado. Se dijo que fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba secreta cerca del templo de Isis, en una ubicación ahora perdida bajo siglos de arena, piedra y silencio.
Se rumoreaba que la tumba estaba protegida por maldiciones, por símbolos mágicos prohibidos, por construcciones arquitectónicas diseñadas para confundir a quienes intentaran profanar el lugar. Otros aseguraban que fue incinerada en un ritual oculto y que sus cenizas fueron mezcladas con perfumes para ser derramadas sobre el mar, sellando así su paso entre los mundos. Lo cierto es que no dejó reliquias. Su corona desapareció. Sus joyas se deshicieron como el oro de un sueño. No hay bustos que se conserven con certeza de su rostro real. Solo ecos, solo imágenes manipuladas, reconstruidas, proyectadas. Cleopatra borró sus huellas con la misma maestría con la que controló su vida, y de ese acto de desaparición surgió su mito, una figura que no puede ser contenida ni por la historia, ni por la moral, ni por la ley. Y así, mientras Roma se transformaba en imperio y los siglos pasaban, su figura se expandía como una sombra viva. En los papiros era diosa, en las crónicas romanas, bruja, en los poemas árabes, un espíritu inalcanzable, en los grimorios medievales, un demonio femenino. Cada civilización posterior la reescribió, pero en todas persistía lo mismo: la fascinación por su poder de destrucción ritual, por su control del deseo, por su mirada que ni el tiempo ha conseguido apagar. Y entonces surge la pregunta: ¿quién fue realmente Cleopatra? ¿Una reina condenada por la propaganda romana? ¿Una víctima de su tiempo, empujada por la geopolítica y la traición? ¿O una arquitecta de sí misma, una figura consciente de su poder oscuro que eligió transitar el límite entre lo humano y lo divino? La historia nunca podrá responderlo con certeza, pero lo que queda claro es que su figura no pertenece ni a los templos, ni a los libros, ni a los sarcófagos. Cleopatra es un mito vivo, no en el sentido romántico del término, sino como advertencia de lo que ocurre cuando el poder femenino, el conocimiento oculto, el erotismo político y la alquimia personal se funden en un solo cuerpo. Octavio regresó a Roma, coronado por su victoria, pero cargando con un espectro. Los cronistas de su corte hablaron de una reina vencida, despojada, derrotada. Pero el pueblo, ese que no necesita libros para recordar, guardó otra imagen: la de una mujer que murió como vivió, en control total, sin arrodillarse jamás. Y en los siglos siguientes, cada vez que una mujer se atrevió a desafiar el poder, a seducir y dominar, a mezclar placer con política, a sacrificar sin pestañear, alguien pronunciaba su nombre. Cleopatra no fue un personaje histórico, fue un umbral, un espejo, un veneno, una diosa impía que eligió desaparecer antes que ser domada. Y quizás por eso, aún hoy, en el silencio de ciertos templos sumergidos, bajo las ruinas de Alejandría, entre el aroma invisible de la mirra antigua, hay quienes aseguran que se la puede oler, oír, soñar, porque hay muertes que sellan el olvido, pero hay otras, más poderosas, que abren la eternidad.